En este video les enseñaré los pasos básicos y algunos tips para la técnica de decoupage, que es una técnica de decoración con servilletas. Los materiales que necesitan son una cajita de madera, puede ser del tamaño que quieran o incluso pueden reutilizar un frasco de vidrio que ya no usen, solo quítenle muy bien la etiqueta y cualquier adhesivo. También vamos a necesitar servilletas decoradas, las pueden encontrar en diferentes diseños, escojan la que más les guste. También necesitamos 2 lijas para madera, una suave y una dura, y no les puede faltar un pincel o brocha de cerdas suaves. Asegúrense que sea de cerdas suaves y que no sea muy caro porque con el tiempo se hace feo con el pegamento. De preferencia que sea barato, de cerdas suaves y largas. No se olviden de un vaso con agua para enjuagar su pincel o brocha. También necesitarán sus pinturas acrílicas favoritas, ya sea que ustedes hagan sus propios colores o que compren la pintura de su color favorito. Pero sobre todo van a necesitar pintura blanca. Y para sus mezclas pueden usar un plato desechable. No es necesario que se compren un godete, sirve igual. Y un material muy importante que necesitamos para esta técnica es un pegamento conocido como porcelanizador, o también lo he encontrado como pegaservilleta. Este es el pegamento que se utiliza específicamente para esta técnica, aunque también he encontrado que algunas personas usan mezclas de pegamento blanco con agua. Ya depende de lo que ustedes quieran usar y puedan conseguir. Personalmente les recomiendo el porcelanizador. Y como materiales opcionales les sugiero barniz en laca para aplicar al final y también existen las bases para dar acabados agrietados, que aunque no la veremos en este video es un material muy popular en el decoupage. Y claro, no se olviden de un trapo o si lo prefieren papel de cocina para secar su pincel o brocha constantemente. También tengan a la mano un lápiz, regla y tijeras. ¡Empecemos! Si van a decorar madera, es muy importante lijarla. Yo voy a usar la lija suave porque, aunque en las tiendas de manualidades nos dicen que no se necesita lijar, yo les recomiendo que sí lo hagan porque todavía se siente rugoso y es importante que la superficie sea lo más lisa posible. Entonces, lijamos, limpiamos con ayuda de una de las brochas, lijamos y limpiamos. Y miren, este lado ya está lijado y se siente muy suave, pero este lado incluso se ve rugoso. Por eso es importante lijar. Y para lijar las orillas, que son las partes más rugosas, les recomiendo que usen la lijadura. Así nos quedan superficies lisas. Limpiamos con ayuda de la brocha y listo. Ahora traigamos la servilleta a escena. Vamos a extenderla y vamos a hacer las marcas de referencia para el tamaño de servilleta que necesitaremos en cada parte. Hay varias formas de cubrir una tapa con la servilleta, pero la que me ha resultado mejor a mí es cubrirla con una sola pieza. Les mostraré cómo. Con la ayuda de la regla estoy tratando de centrar la tapa en el espacio de servilleta que voy a necesitar para cubrirla por completo. Por ejemplo, para esta tapa veo que debo dejar al menos 3 centímetros de sobrante en cada lado. Entonces, hago las marcas y voy trazando las líneas a recortar. No se preocupen, el lápiz no ensuciará su servilleta, por eso hacemos las marcas del otro lado. Pero mejor no lo hagan muy fuerte, hagan marcas suaves. Repito lo mismo del otro lado y termino de trazar el cuadrado para la tapa. Ok, y ahora, para la base de la caja, primero quiero asegurarme de que la servilleta tenga un patrón continuo. Es decir, si volteo la servilleta, podemos ver que el dibujo continúa sin importar el doblez. Y eso está muy bien porque hay otros casos como este, en el que la imagen de un lado de la servilleta es un espejo del otro. Aquí podemos ver que se hacen estas formas. Y no es problema, pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para la parte de la caja que quieran cubrir. Entonces, como en este caso sí hay continuidad, no tengo que fijarme en nada. Así que voy a trazar 4 rectángulos que sean de un tamaño ligeramente más grande al tamaño de la cajita. Es muy importante que dejen este sobrante porque más adelante, cuando apliquemos la servilleta, es más fácil quitar el sobrante que tratar de hacer que cuadre perfectamente.
Entonces, trazamos los rectángulos o cuadrados y como en este caso todas las caras de mi cajita tienen el mismo tamaño, puedo hacer todos los trazos con la misma cara. En el siguiente video les enseñaré qué hacer si su caja tiene dos caras de diferente tamaño. Y bueno, una vez que ya marcaron su servilleta, es momento de recortarla y vamos a pintar toda la caja de color blanco. Aquí ya tengo mi caja con una capa de pintura, pero yo les recomiendo que le den dos porque al aplicar su servilleta el dibujo se verá completamente. Traten de que la pintura quede lo más plana posible. Si les llega a quedar con textura, lo que pueden hacer es lijar un poco una vez que se haya secado por completo. Pero es muy importante que la superficie quede muy lisa para que la servilleta no se arrugue cuando la peguemos. Pinten lo más que puedan agarrando su cajita o tapa por el interior y cuiden no tocar las áreas en donde la pintura está fresca. No olviden enjuagar constantemente su pincel o brocha para que se maltrate menos y les dure más. Una vez que hayan terminado con la segunda capa de pintura, dejen secar muy bien. Ya que se secó la pintura y que hemos recortado los pedazos de servilleta al tamaño que necesitamos, bueno, aquí también ya he pintado el interior de la cajita. Ustedes pueden hacerlo antes o después de aplicar la servilleta. No hay problema. Una vez que ya pintaron la cajita y está completamente seca y han recortado su servilleta, vamos a prepararnos para la aplicación. Siempre tengan a la mano un envase con agua para enjuagar su pincel o brocha, porque el pegamento nos puede causar muchos problemas si no hacemos eso. Poco a poco las cerdas se maltratan y se endurecen. Aunque bueno, eso puede servir para dar efectos y texturas interesantes al interior de su cajita, pero al menos para la aplicación de la servilleta es muy importante que usen una brocha o pincel de cerdas suaves y sobre todo que sea barata por si se les maltrata. Mi consejo es que si han comprado una brochita barata, para asegurarse de que no se les salgan las cerdas, pueden hacer presión en el mango con ayuda de unas pinzas. De esa manera será más difícil que alguna cerda se quede pegada en algún lugar por accidente. Ok, entonces ya estamos listos. Vamos a empezar por la tapa. Cualquier servilleta está compuesta de 3 capas. Y lo primero que necesitamos hacer es quitar las 2 capas de servilleta blanca para quedarnos solamente con la servilleta impresa. Una vez que encuentren la capa, retiren las otras 2 con mucho cuidado. Con mucho cuidado y paciencia. La técnica de decoupage es una técnica de mucha paciencia y calma. Separen la servilleta con cuidado. Y así tendrán únicamente la capa de servilleta impresa, que es lo que nos interesa. Ahora, hay varias formas en las que pueden aplicar su servilleta, pero la que yo he encontrado mejor y más fácil es que primero hay que aplicar un poco de pegamento a la base, que debe de estar completamente lisa y limpia. Si es necesario, pueden lijarla un poco con la lija suave. Y algo muy importante es que la aplicación de la primera capa de pegamento debe de ser rápida y la capa debe de ser delgada. Entonces, no dejen que se seque ni que sea muy gruesa esa capa, porque eso les permitirá pegar la servilleta en su lugar sin temor a que se remoje y se les rompa. Tengan mucho cuidado y no presionen tanto, solo lo necesario para que haga contacto. Les recomiendo también que usen un pedazo de envoltura de plástico que ya no usen, que lo pueden colocar sobre la servilleta y ahora sí ya pueden presionar todo lo que quieran. La envoltura evita que se rompa la servilleta y nosotros podemos aplanarla todo lo que se pueda. Queda un poco de pegamento en la envoltura, pero no es problema. Si es necesario, giren su tapa y continúen hasta que no quede ninguna irregularidad. Notarán la diferencia inmediatamente. Esperen un poco a que se seque y ahora vamos a pegar los lados. Ahora, como han notado, no metí mi pincel a remojar. Por favor, eviten hacer eso. Es mejor enjuagar y secar 10 veces el pincel que por una vez que no lo hagamos se nos echa a perder. Bueno, entonces seco el pincel muy bien y vamos a continuar aplicando el pegamento en los lados. Recuerden, déjenlo en el agua. Bueno, entonces nuevamente vamos a presionar ligeramente la servilleta, colocamos la envoltura y ahora sí presionamos bien. Vamos a hacer lo mismo en los otros 3 lados, dejando por fuera la servilleta sobrante, pero eso tiene que ser con paciencia.
hay que dejar que se seque lo que hicimos antes de continuar con el otro lado. Pero lo que pueden hacer mientras se seca la tapa es aplicar la servilleta a la base de la cajita. Y la verdad es que el procedimiento es el mismo. Separamos las capas, limpiamos y secamos el pincel, aplicamos una capa delgada de pegamento a la base, dejamos el pincel en el agua, muy importante, y colocamos la servilleta. Pero aquí vamos a cuidar que cubra muy bien toda la superficie. No es necesario que cuadre perfectamente porque podemos eliminar los sobrantes, pero la verdad es más fácil eliminar los sobrantes que tratar de rellenar un espacio en blanco. Entonces, cuando crean que ya está, pueden presionar ligeramente, pero antes de eso traten de posicionarla en el aire y que no se moje de pegamento porque una vez que se pega, no es recomendable despegarla. Nuevamente colocamos un pedazo de envoltura y presionamos. Esto es para que eliminemos las arrugas, pequeñas bolsas de aire y también para aplanar cualquier arruga que tal vez ya no podamos quitar. Eso le da mucha naturalidad a nuestra cajita, así que no lo vean como algo malo. Tomen en cuenta que una capa de servilleta es muy delgada. Por eso es muy importante que hagan todo esto con calma y con tranquilidad. Ok, y ahora podemos continuar con el siguiente lado, pero aquí notarán que hay un sobrante de la servilleta anterior. Y lo que pueden hacer es aprovechar el pegamento que están aplicando y pegar ese pedacito sobrante sobre el que pegaremos la nueva servilleta. La verdad es que es un sobrante tan pequeño que no se notará en la cajita terminada y se ve mejor así que si quitamos el sobrante porque es más difícil hacer que la servilleta cuadre perfectamente. Por eso yo les comparto esta solución. Recuerden, es mejor que sobre a que cuadre perfectamente. Y bueno, aquí ya les tengo la cajita completa. He pegado todas las servilletas y ahora el siguiente paso es retirar los sobrantes. Para eso vamos a usar nuestra lijadura, pero en el caso de la tapa yo les recomiendo que para deshacerse de las esquinas recorten esos pedazos tan grandes con las tijeras. Traten de recortar lo más cerca a la madera que puedan, pero traten de que les quede servilleta suficiente para poder sellar esas esquinas. Y ahora sí, con la lija vamos a lijar suavemente los bordes para retirar los excesos de servilleta. La mejor forma es lijar de arriba hacia abajo, sin aplicar mucha presión. Lo que queremos es romper la servilleta y limpiar. De esa forma es que nos queda perfecta, de arriba a abajo. Y a veces también ligeramente a la derecha o izquierda. Nuevamente, toda esta técnica de decoupage es de mucha paciencia y calma. No se desesperen porque si lijan con fuerza pueden romper la servilleta de más y no les va a quedar muy bien. Y así es como pueden retirar el exceso de cada uno de los bordes. Con su dedo aplanen un poco por si queda alguna fibra de fuera. Este paso es uno de mis favoritos. Y finalmente ya solo necesitamos aplicar otra capa de pegamento para darle firmeza y protección a nuestra servilleta. En este paso es muy importante que vigilen su servilleta porque a veces por la humedad del pegamento puede empezarse a levantar. No se preocupen, solo pasen varias veces su pincel con pegamento. Aquí sí, con mucho pegamento para aplanar lo que se levante. Es muy importante que no apliquen mucha presión porque entre más mojada esté la servilleta, es más probable que se rompa. Este es el paso más fácil, pero en el que debemos de tener más cuidado y paciencia para no romper por accidente un pedazo de servilleta. Aunque bueno, si se les llega a romper cuando estén empezando con esta técnica, no es el fin del mundo, pueden dejarlo así. Eso sí, retiren los excesos y cuando se seque no se notará mucho. Cuiden mucho que no les queden grumos o servilletas apelmazadas. Recuerden, siempre todo es liso y limpio. Yo les recomiendo que apliquen el pegamento con una sola orientación, es decir, vertical u horizontal. Así es menos probable que se rompa la servilleta. Asegúrense de que el pegamento cubra toda la superficie y si es necesario pueden usar su dedo, pero siempre y cuando el pegamento esté fresco. Hagan lo mismo en la tapa, dejen secar y listo, su cajita está terminada. Si tienen alguna duda pueden escribirme en los comentarios y si tienen alguna sugerencia de algo que les gustaría aprender, no duden en decirme. Que tengas un bonito día. Gracias por ver este tutorial.